9 de la mañana, 19 minutos. Nos metemos en otros temas de actualidad. Un informe sobre narcotráfico realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo remarca la necesidad de que Uruguay actúe cuanto antes en la lucha contra el narcotráfico y en el abordaje al mercado ilegal de drogas. Para conocer detalles de este estudio es que recibimos a Emiliano Tealde, doctor en Economía, miembro del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica. Bienvenido, ¿cómo estás? Buen día, gracias por la invitación. Bueno, la semana pasada se conoció este informe y realmente llamó mucho la atención, ¿no? Esa advertencia de que si Uruguay no toma medidas rápido, entramos en un declive que ya sería más complicado de abordar. ¿Qué análisis se ha hecho de lo que se ha trabajado en ese sentido en los últimos años en Uruguay, más allá de un gobierno o el otro? Bueno, Uruguay ha enfocado, digamos, el problema del narcotráfico y del crimen en general con una estrategia básicamente de represión, de un mayor despliegue de fuerzas policiales, también con una mayor incorporación de tecnología, digamos, en las estrategias policiales para combatir el crimen y también con un aumento de su población carcelaria bastante significativo. Hoy por hoy tenemos 14.400 presos, nuestra capacidad carcelaria es de poco más de 10.000 personas, con lo cual tenemos una sobrepoblación importante. Esa ha sido la estrategia que ha encarado el Uruguay. Esto nos lleva a una serie de problemas, sobre todo la sobrepoblación carcelaria nos lleva más allá de cuestiones de derechos humanos que suceden dentro de las cárceles, nos lleva a un problema de la peligrosidad, digamos, dentro de los recintos carcelarios que promueve el crimen organizado. Lo promueve para que se genere adentro y para que se profundice afuera de la cárcel. Es, digamos, como darle un insumo, una posibilidad de crecer al crimen organizado el tener esa sobrepoblación carcelaria. Esa ha sido básicamente la estrategia de los últimos años, que nosotros advertimos en el informe, bueno, esto que está haciendo el Uruguay, que es algo que otros países latinoamericanos han hecho, países latinoamericanos con un problema de crimen organizado y de narcotráfico mucho mayor que el de Uruguay, como Colombia, como Brasil, como México, pero ha sido un camino que han seguido y les ha dado, digamos, malos resultados en el mediano y en el largo plazo. O sea, ¿el aumento de penas no soluciona el problema del micro y el narcotráfico? Bueno, no es el único, digamos, o sea, digamos que es un problema multicausal. Bien, el aumento de penas en líneas generales, sobre todo para los crímenes violentos, no vemos resultados en la literatura internacional, en todo lo que es la evidencia empírica internacional de que tenga resultados significativos, entre otras cosas. ¿Pero eso porque no lo evita o porque a su vez genera mayores consecuencias al momento que se procesa a esas personas? Porque no lo evita, básicamente. No lo evita, y es esto porque a la hora de cometer un crimen, y sobre todo un crimen violento, imaginemos que pasemos la pena de 10 a 15 años. Realmente la persona que va a cometer el crimen está pensando en esos 5 años adicionales que va a tener para enfrentar la cárcel. Al momento de cometer el crimen es poco probable que lo tenga en mente. Eso es lo que pasa y por el cual, por ejemplo, en Estados Unidos inclusive la pena de muerte no ha logrado disuadir el homicidio, no ha logrado bajar las tasas de homicidio. Entonces, es un problema multicausal, como les decía, son muchas las maneras que tenemos para afrontarlo y las cosas que tenemos que hacer. No tenemos bala de plata para afrontar este problema. Ahí está. ¿Y en qué situación está Uruguay hoy en día? En esto que ustedes han comparado también con cómo se ha desarrollado el tema en la región, ¿no? ¿Dónde está Uruguay parado hoy? ¿Está en un momento que podría dar una marcha atrás? Sí, sin duda. Uruguay tiene un problema de crimen organizado y de crimen del narco asociado al crimen organizado muy inferior al de sus vecinos latinoamericanos, con bandas que tienen un nivel de organización muy inferior al de las, por ejemplo, el Comando Vermelho en Río de Janeiro, o los distintos crímenes, bandas de crímenes organizados de México, o las distintas bandas productoras de cocaína y comercializadoras de cocaína de Colombia. También tiene un nivel de organización mucho menor nuestras bandas criminales que, por ejemplo, las maras en Centroamérica, que a veces se las compara. No es, nuestra realidad no es esa. Entonces nosotros podemos combatir. A esa realidad de las maras. Es algo muy lejano para nosotros. Estamos hablando de países con un nivel de poder estatal, de presencia estatal muy inferior al de Uruguay, y con bandas que ya tienen una historia y un enraizamiento en la sociedad muy superior al nuestro, que no es un marco de comparación para nosotros. Ahora, pero desde el punto de vista, perdón que te vuelvo a cortar, pero desde el punto de vista geográfico, estratégico que tiene el país, ¿no podría pensarse, obviamente nadie lo quiere, ¿no? Y no es que estemos incitando a eso, pero por el contrario uno tiende a pensar que con los cargamentos que se han incautado y demás, Uruguay podría ser una ruta de todas esas bandas, ¿no? Uruguay está siendo, evidentemente, una ruta
de tránsito hacia mercados europeos y mercados de Norteamérica, y eso es lo que está fomentando también un aumento del crimen. Pero no como cabecilla de la organización, sino como tránsito, digamos. Como tránsito. Uruguay es un país de tránsito y consumo, básicamente, y es lo que está promoviendo el negocio del narco y la violencia asociada al negocio del narco. Uruguay tiene mecanismos como para combatirlo y reducirlo, estamos a tiempo como para hacerlo y no tener el problema que tienen estas sociedades. Por eso nosotros advertimos en el informe que es importante actuar con relativa celeridad, no dejar que el problema se siga realizando, no dejar que estas bandas lleguen a un nivel de organización que luego sea más difícil combatirlas. Hace algunos días teníamos un informe que nos decía, bueno, en la zona metropolitana de Montevideo tenemos unas 45 bandas de narcos. Bueno, son bandas con poco nivel de organización, cada una de ellas. El problema que podemos tener en el mediano o largo plazo, que en vez de 45 bandas tengamos una banda, 2 bandas. O sea, que estas bandas se agrupen y se fortalezcan. Esto es lo que Uruguay tiene que intentar evitar. Pero ¿cómo se puede evitar cuando hay niveles tan altos de consumo, ¿no? Porque también me llamó la atención ese dato que ustedes incluyeron en el estudio, ¿no? Los altos niveles de consumo de cocaína que tiene Uruguay. Sí, el consumo de cocaína está simplemente correlacionado con el poder económico de los países. Por eso el mayor consumidor es Estados Unidos, el segundo es Gran Bretaña. Y en Latinoamérica los países que más consumen son Argentina, Chile y Uruguay, porque son los de mejor ingreso per cápita. Entonces, por ese lado no es sorpresivo, digamos, ese dato. Asimismo, la mayor cantidad de droga que circula por Uruguay es claramente para la exportación. Uruguay lo que tiene que hacer es revisar esta política carcelaria que está teniendo, buscar si no tiene medidas alternativas para evitar la sobrepoblación carcelaria. Es importante también que en toda esta gente que sale continuamente de las cárceles, busquemos las opciones para que logren ingresar al mercado laboral de una manera razonable, digamos. Porque... Bueno, pero eso no es muy redituable a nivel político, ¿no? Porque digo, a veces cuesta hacer entender que esa persona, como el Uruguay, y no estoy diciendo que lo quiera, al contrario, ni perpetua ni pena de muerte, esa persona vuelve a la sociedad y tal vez una persona que está buscando trabajo hace mucho tiempo no logra comprender cómo se le da un beneficio a esa persona. Entonces, ahí juegan muchas cuestiones, ¿no? Lo electoral, lo político. Sin duda, acá nosotros lo que estamos diciendo, bueno, si tenemos un problema de sobrepoblación carcelaria, precisamos mejores condiciones para los presos, o precisamos medidas alternativas, o precisamos acompañarlos a la salida. Evidentemente, como tú decís, ahí hay un problema del costo político que pueden cargar las autoridades a la hora de promoverlo. Sin embargo, para la sociedad como un todo... Es mucho más redituable. Es mucho más redituable. Sin duda, redituable es. El tema es si queremos cargar con el costo político de corto plazo de promover este tipo de actividades. Sí, ahora está aprendiendo un poco más ese discurso, pero hace unos años ese discurso te guillotinaban en la plaza pública, ¿no? Sí. Era una inversión considerada, bueno, inviertan en escuelas y en hospitales, ¿no? No en quienes cometían delito. ¿Qué influencia podría tener eso real en la reducción del narcotráfico y esa necesidad de evitar, digamos, la sofisticación de las bandas? El tema del trabajo con la población carcelaria, y ahí también incluyo la nueva modalidad del nuevo artículo de la LUC que hizo que más mujeres terminaran en la cárcel, ¿no? Bueno, estas bandas, ellos dependen de manera crucial del recurso humano, digamos, de este input que tienen para poder producir su negocio criminal, que son estas personas que actúan como soldados a nivel de calle, digamos, para las bandas. Para ellos, digamos, quitarles este incentivo que tiene la sobrepoblación carcelaria a unirse a una banda, para ellos sería un golpe en ese sentido. Sería más difícil conseguir personas. Pero no es más, no sé, pienso, ¿no? Una persona que sale de la cárcel dice, bueno, salgo y capaz que tengo un trabajo de 15.000, 20.000 pesos y si me voy a trabajar con una banda... gano el doble. Es por eso, ¿no? Sí, es por eso que creo que es importante acompañar a esta población cuando salen de la cárcel para que entren a buenos empleos, empleos que les dé seguridad laboral, que es parte, no solo cuando están adentro, digamos, de cuidarlos, con mejores condiciones de seguridad, sino también cuando salen y consigan mejores Claro, pero pienso en esa espiral. Esa persona que sale, bueno, se va y se pone a trabajar. Pero voy y capto a otro... Y así captó a otro, cada vez más jóvenes. Bueno, también tenemos que tener, creo que es importante. Perdón, tengo un escenario totalmente pesimista, pero es la realidad la que vivimos, lamentablemente. Bueno, pero algo tiene que poderse hacer. Creo que tenemos, no van a ser, las medidas que empecemos a hacer hoy no van a tener efecto en el corto plazo y probablemente en el mediano plazo. Es un problema que está enraizado, entonces tenemos que hacer varias cosas, como decía, no hay bala de plata, y no van a ser soluciones inmediatas. Pero creo que sí se puede hacer y la experiencia internacional demuestra que hay países, hay estados, por ejemplo, Estados Unidos, que han logrado
salir del problema del crimen organizado. Creo que es paso a paso. Este es un aspecto, ¿no?, de la población carcelaria. Otro debate que ustedes traen es la legalización de los mercados de todas las drogas. Sí, a ver, la idea que puede tener impactos en la salud que también hay que cuidar, digamos, ¿no? Pero la idea con la legalización de los mercados es quitarle el beneficio al crimen organizado, que fue un poco la lógica de la regulación de la producción y distribución del cannabis. Capaz que eso haya que profundizarlo en Uruguay, digamos, ir más allá. Con respecto, no te contesté lo que decías del artículo 74 de la LUC. Yo creo que el problema que tenemos es ese artículo, que lo que hace es que por pequeños delitos dar penas de cárceles bastante altas, digamos, primero nos genera una desproporción dentro de nuestro Código Penal, que para delitos de baja peligrosidad da un mínimo de 4 años y nosotros tenemos para delitos más violentos penas menores, digamos. Entonces tenemos una desproporción ahí dentro. Y además de estar vinculado, digamos, a la sobrepoblación carcelaria, ese artículo, porque manda a la cárcel gente que antes no había que mandarla a la cárcel, nos pone dentro de las cárceles delincuentes de baja peligrosidad, digamos, y los mezcla con delincuentes de mucha mayor peligrosidad y son carne de cañón para entrar al crimen organizado de manera bastante fácil. Ese es un problema con ese artículo. El trabajo dentro de la cárcel, ¿cómo lo ven al día de hoy, teniendo en cuenta, bueno, sin entrar en temas políticos, ¿no? Pero bueno, nada crece a la sombra, estuvo haciendo un trabajo por lo menos de afuera se veía importante en distintos aspectos, con distintos talleres. Al día de hoy, ¿cómo es la realidad dentro de las cárceles? Aún hay programas distintos programas de formación de distintas organizaciones. Es importante, digamos, que por un tanto de los recursos que puedan generar los presos, como por un tema de derechos humanos, que tengan las mejores condiciones, tengan formación, tengan acceso al trabajo. Yo creo que lo más importante es qué hacemos con esas personas cuando salen, ¿no? No solo ofrecerle talleres, ofrecerle formación adentro, sino ofrecerle posibilidades reales de ingresar al mercado laboral una vez que están afuera. Ustedes entonces, para ir atando un poco el tema, proponen como líneas de acción. Una es la que recién mencionaban, ¿no? El trabajo con bueno, las personas que quedan privadas de libertad y su reinserción social, el revisar o bueno, analizar el tema de las penas vinculadas a los delitos, y un tema que quisiera volver, que estaba que lo proponía en la anterior pregunta, vinculado a la legalización del mercado de consumo de todas las drogas. ¿Esa recomendación ustedes la hacen a la luz de lo que pasó con la marihuana? ¿Por dónde viene esa recomendación? No, bueno, por el lado principalmente consideramos este crimen organizado se nutre, digamos, de la ilegalidad del mercado de drogas. Entonces, si esos mercados se legalizan, a la larga ellos no van a tener, digamos, el negocio sobre el cual trabajar. Es básicamente por esa lógica. Nosotros no tenemos disponible una acumulación de literatura que nos permita decir, la legalización de la marihuana en Uruguay, o mejor dicho, la legalización de la distribución y producción, produjo una reducción, un aumento del crimen. No tenemos eso, pero digamos de manera intuitiva, si nosotros esos mercados que están ilegalizados los legalizamos, los podemos controlar. Pero no en comparativa allí para hacer con la marihuana, justamente el cannabis. Sí, el problema que tenemos con la normativa... Porque en su momento se hablaba de cuánto se le había robado al narcotráfico, y ha sido relativamente, o se le había quitado en realidad. Aún tenemos un mercado importante ilegal, digamos, la mayor cantidad de la marihuana que se consume en Uruguay sigue siendo de mercados ilegales, digamos. Entonces, como que aún podríamos ver alternativas para mejorar eso, pasar a otras drogas. Son cosas que naturalmente generan polémica y tienen costo político, pero bueno. No, y la ejecución tiene que ser muy precisa y muy completa, ¿no? Porque si se te quiebra por algún costado, puede perder efectividad y, bueno, sin duda. Complicado más. ¿Qué pasa con los golpes que se ha dado al narcotráfico? Estos 400 y pico de kilos de cocaína que se incautaron... No, de pasta base fue este último, pero los de cocaína también, el cierre de bocas, procesamientos en el medio. ¿Qué pasa cuando esto genera un impacto aún mayor? ¿El contragolpe que se puede dar desde esas organizaciones puede ser peor, más violento? Nosotros creemos que, digamos, sí, el solo hecho de combatirlos a través de mayor policía y del encarcelamiento, solo eso no nos va a quitar el problema estructural que tenemos de narcotráfico. Entonces, en el corto plazo puede tener un efecto positivo, digamos, pero lo que puede pasar es, por ejemplo, si entramos a descabezar las distintas bandas de narcos, luego puede haber una disputa por los nuevos líderes, a lo que ha pasado en México, por ejemplo, de manera muy...
que un ataque frontal y mucho más violento que el que tenemos en Uruguay a estas bandas generó una reacción muy importante de grupos que estaban esperando para asaltar el poder. Entonces, digamos, eso es algo que puede pasar. Si nosotros no quitamos los factores estructurales que están originando el narcotráfico, solo esto no va a ser suficiente, es parte de la estrategia, pero tenemos que ir más allá de eso. ¿Se podría llegar a disminuir los homicidios vinculados al narcotráfico que, bueno, explican en gran medida lo que pasa en Uruguay hoy en día con el aumento de los homicidios? Sí, de repente se puede llegar a disminuir. Probablemente este problema que tenemos de lucha de estas distintas bandas por el liderazgo del mercado, en el corto plazo probablemente no disminuya. Resulta difícil pensar que eso va a suceder. Como le decía, hasta que no haya una descomprensión del sistema carcelario, hasta que no haya unas posibilidades reales de reinserción en actividades legales de parte de esta población, más allá de alguna disminución coyuntural de los homicidios, lo más probable es que tengamos una tendencia alcista en este fenómeno. Del informe ustedes también señalan que la baja de los delitos durante la pandemia efectivamente estuvo influenciada por la baja de la movilidad. ¿Cuál es, digamos, la explicación de este fenómeno que de alguna manera contradice a lo que sostienen las autoridades? No, simplemente que no es lo central, digamos, de nuestro informe, porque nosotros lo que decimos es, bueno, para combatir el narcotráfico tenemos que enfocarnos en factores estructurales y la pandemia es coyuntural, digamos, básicamente eso. Entonces, lo que decimos es, no centremos el relato en ese punto, porque al final no nos lleva a buscar soluciones. Lo que decimos con respecto a esa vinculación entre pandemia y crimen, que es cierto que han habido distintos países en los cuales la pandemia ha afectado de manera diferente a la evolución del crimen. En Uruguay ha caído en simultáneo, pero básicamente un criminal para cometer un crimen necesita víctimas y si hay una menor movilidad tiene una menor posibilidad de encontrar víctimas. Entonces, por ese mecanismo sencillo, digamos, es que puede bajar el delito cuando sucede algo como la pandemia. Es eso. Más allá de eso, distintos países por distintos factores pueden haber acompañado la pandemia con distinta evolución del crimen. ¿Cuál sería el primer paso que se recomendaría dar entonces, en base a todo lo que hablamos, ¿no? La situación de la población penitenciaria y carcelaria que se reinserta a la sociedad y la educación que también sigue siendo fundamental. ¿Qué es el primer paso a nivel de políticas públicas que debería dar el país a modo de recomendación, ¿no? Bueno, el comisionado parlamentario Petit ha insistido mucho en este punto. O sea, no es nuevo en Uruguay en cuanto a recomendación de políticas públicas, pero el problema que tenemos de tener más de 4.000 presos por encima de la capacidad que tenemos en nuestras cárceles es un problema importante y buscar medidas alternativas a la cárcel, sobre todo para estos delincuentes de baja peligrosidad, es importante, es una medida a tomar en cuenta. Emiliano, ya para ir cerrando, ¿qué valoración se hace de la cultura narco, que se ha mencionado muchas veces cuando se habla de estos temas y que no solamente involucra a gente que sale del sistema penitenciario sin ese proyecto de vida, sin esas posibilidades, sino que ya barrios generan, barrios o bueno, conglomerados de gente que capaz que chiquilines, que son jovencitos, que no tienen antecedentes, ya ven como un modelo de vida y de éxito integrarse a bandas, acceder a beneficios materiales y bueno, eso de una vida corta pero intensa, ¿no? Bueno, eso puede tener un impacto de largo plazo en el camino criminal que van a tomar estos niños que, por ejemplo, tienen un padre que está vinculado al narco, que tiene un hermano, que cuando juegan en su equipo de fútbol, cuando van a su escuela, a su liceo, tienen compañeros que están en eso. Eso puede tener un efecto de largo plazo y hay evidencia internacional que así lo demuestra. Asimismo, más allá de eso, en cuanto a la cultura narco en sí, yo creo que no tenemos que enfocarnos como en algo que está determinado, como en algo que no podemos hacer nada. No es un tema que hay, bueno, son personas con otros valores y no podemos hacer nada. No, creo que tenemos como darles incentivos para salir de ese camino, para que se logren insertar en el mercado laboral legal, para que tengan mejores condiciones cuando caen en el crimen. Claro, pero me decís incentivos y yo la veo difícil, ¿no? Tener un empleo poco calificado, poco gratificante personalmente, con poco ingreso y encima tenés que levantarte a las 6 de la mañana, morirte de frío en la parada del bondi, ¿no? O sea, comparame eso y conviviendo con una realidad y un contexto que seguramente avalen todo lo que es la cultura narco, ¿no? Sí, no son caminos fáciles. Este no es un camino, como decían, no veo que haya cambios en el corto o en el mediano plazo, pero hay experiencias de sociedades que han logrado superar el problema
Y como decía, sí, con un enfoque multicausal y con paciencia creo que se puede llegar a... La última, por lo menos de mi parte, tiene que ver con Artigas, con la instalación de ese nuevo radar que se piensa colocar allí para controlar un poco más la situación. Bueno, hubo críticas de este experto argentino, ¿no? Este periodista que ha trabajado mucho en estos temas y que fue criticado a su vez, ¿no? Por sus declaraciones. Sí, el mercado, digamos, la distribución internacional de las drogas ha seguido en las últimas décadas esta dinámica, digamos. Uno tapa una puerta, pero es una distribución que tiene muchísimo poder económico, entonces luego abre otra. Esta ha sido un poco la historia de la distribución internacional. Es poco probable que solo eso logre quitar a Uruguay como país de tránsito. Claro. Emiliano, muchísimas gracias por estos minutos. Realmente es muy valorable el aporte de la academia para echar luz y, bueno, darle una mirada más global a todos estos fenómenos que afectan el diario vivir de todos nosotros, ¿no? Muchas gracias por la invitación.